¿Recuerdas aquella época en la que salir a la calle era sinónimo de libertad total? Cuando no había móviles ni internet y la vida parecía simplemente más real. Hoy vamos a retroceder en el tiempo y a recordar 12 cosas que hacíamos en los años 80 y que ahora, en pleno siglo XXI, son casi imposibles de repetir. Así que si eres de esos que siente nostalgia cada vez que oye un cassette o ve un teléfono de rueda, este video es para ti. Prepárate para un viaje de vuelta a los maravillosos 80. 1. Montar en bicicleta sin casco y sin supervisión. Empezamos con algo que, sinceramente, parece de otra época. Salir en bicicleta, sin casco y sin ningún adulto pendiente de nosotros. En los años 80, lo normal era que los niños se subieran a sus bicis y pasaran horas en la calle sin tener que avisar a cada momento dónde estaban. No teníamos cascos, ni GPS, ni móviles. Nuestra única protección era la experiencia. Hoy en día, en cambio, los niños llevan casco, rodilleras y casi hasta un seguro médico solo para ir a la vuelta de la esquina. 2. Marcar números en el teléfono de rueda. ¿Te acuerdas de los teléfonos de rueda? Hoy en día, con un clic llamamos a cualquier parte del mundo, pero en los 80 tenías que introducir cada número girando la rueda, y si te equivocabas tenías que empezar de nuevo. Marcábamos cada dígito con calma y hasta teníamos que memorizar los números. Ahora parece impensable, pero en aquellos días un teléfono era casi un objeto sagrado en casa. 3. Grabar canciones de la radio en cassette. ¿Y qué decir de las míticas grabaciones en cassette? Nos sentábamos junto a la radio con el dedo listo en el botón de rec, esperando que el locutor se callara para poder grabar nuestra canción favorita sin interrupciones. Era un ritual, una mezcla de paciencia y estrategia. Hoy tenemos Spotify, YouTube, listas de reproducción, pero grabar en cassette, esa era una experiencia única. Jugar en la calle todo el día. Salir a la calle a jugar era lo más normal del mundo, desde por la mañana hasta que se hacía de noche. Jugábamos al escondite, a las canicas, al fútbol. La calle era nuestra. Hoy en día los parques están vacíos y la mayoría de los niños prefieren los videojuegos. En aquellos días no había límites, solo la regla de volver a casa cuando las luces de la calle se encendían. Ir al videoclub a alquilar una película. Una de las actividades más emocionantes de la semana era ir al videoclub. Nos pasábamos un buen rato mirando las carátulas, buscando la película perfecta para ver en casa. Había que elegir bien, porque si te equivocabas, no podías cambiarla. Teníamos que rebobinar el VHS antes de devolverlo, y ver una película en casa era todo un ritual. Hoy, con tantas plataformas de streaming, el videoclub ha quedado solo en nuestros recuerdos. Ajustar la antena del televisor para ver los canales. ¿Recuerdas la antena del televisor? En los años 80 ver la tele no era tan simple como hacer clic en un mando a distancia. Había que ajustar la antena, girarla, moverla un poquito, y solo entonces, si tenías suerte, conseguías ver los canales sin nieve en la pantalla. Hoy todo es digital y con calidad HD, pero no hay nada como el recuerdo de esos ajustes de antena para ver nuestra serie favorita. Usar cabinas telefónicas y monedas para llamar. Las cabinas telefónicas eran nuestras salvadoras cuando estábamos en la calle y necesitábamos llamar a casa o a algún amigo. Introducíamos nuestras monedas, marcábamos el número, y si teníamos suerte, había tono de llamada. Y si no, tocaba buscar otra cabina. Hoy en día, con los teléfonos móviles, las cabinas casi han desaparecido, pero en los años 80 y 90 eran esenciales en cualquier aventura fuera de casa. Celebrar los cumpleaños con juegos clásicos y caseros. ¿Y qué tal los cumpleaños? Nada de parques de bolas ni fiestas temáticas carísimas. Nuestras fiestas de cumpleaños eran en casa, en el salón o en el patio, con juegos como la silla musical, el pañuelo o el escondite. La tarta era casera, los globos de colores decoraban el espacio y lo pasábamos en grande. Hoy, las fiestas suelen ser mucho más producidas y con tecnología de por medio. Pero, ¿quién necesita más que una piñata y buenos amigos? Ver dibujos animados solo en ciertos horarios. En los 80, los dibujos animados tenían un horario muy especial y no había opción de verlos cuando queríamos. Nos tocaba esperar al sábado por la mañana o al rato después de comer, y esos momentos frente a la tele eran series como Los Pitufos, He-Man o Los Fruitis, solo se podían ver en esos momentos. Hoy, con las plataformas de streaming, los niños pueden ver dibujos las 24 horas.
pero aquella espera hacía que fuera mucho más emocionante. Grabar nuestra propia emisora de radio casera. Algo que seguramente muchos hacían era grabar su propia emisora de radio con un viejo cassette. Hablábamos como locutores, poníamos canciones y nos grabábamos contando cosas. Era nuestra propia versión de la radio. Esto ya no es tan común hoy en día, aunque podríamos decir que el equivalente moderno sería hacer un podcast. Pero aquel toque casero y espontáneo no tiene comparación. Coleccionar revistas y pósters de famosos. Antes de tener internet en casa, las revistas eran nuestra fuente de información sobre nuestros artistas y actores favoritos. Coleccionábamos revistas, recortábamos fotos y llenábamos las paredes con pósters de cantantes y actores de moda. Llenábamos nuestras carpetas escolares con las imágenes de nuestros ídolos. Si querías un póster, tenías que conseguirlo en alguna revista especial. Desde Michael Jackson hasta Madonna, los 80 fueron una época dorada para los ídolos del pop. Hoy, con solo buscar en Google tenemos miles de imágenes al instante. Pero en aquellos días, cada póster era un tesoro. Disfrutar de largas tardes sin móviles ni distracciones. Finalmente, una de las cosas que más recordamos es que vivíamos cada momento sin interrupciones. Las tardes se iban en juegos, en aventuras, en hablar cara a cara sin que nadie mirara el teléfono móvil. Vivíamos cada momento sin interrupciones, disfrutando del tiempo con amigos, jugando en la calle o hablando sin distracciones. Las tardes parecían eternas y podíamos pasar horas sin mirar una pantalla. Había una libertad distinta, menos presión y más tiempo para simplemente y disfrutar. Hoy estamos más conectados que nunca, pero en esos años, la vida fluía a otro ritmo. ¿Recuerdan esa sensación del viento en la cara y la libertad de la carretera abierta? En aquel entonces, las calles no eran tan caóticas como ahora. Había menos tráfico, y en muchos barrios, los coches eran una rareza. La calle era nuestro patio de recreo, un espacio donde nosotros poníamos las reglas. Hoy en día, esa sensación de libertad es casi un recuerdo lejano. Después, marcar números en un teléfono de disco. No se trataba solo de hacer una llamada, era todo un ritual. Existía un profundo respeto por no malgastar el tiempo en conversaciones largas, especialmente si eran de larga distancia. ¿Y quién podría olvidar el clásico grito desde la otra habitación: «¡Cuelga ya, que necesitamos el teléfono libre!» Porque si alguien estaba al teléfono, la línea estaba ocupada para todos los demás. Y la paciencia que se necesitaba cuando daba señal de ocupado, nada de mensajes de texto o «te llamo luego» en aquellos tiempos. Tenías que colgar y volver a intentarlo en unos minutos. Era un proceso lento, pero tenía su encanto. Cada llamada era más personal, más valiosa, y a menudo la única forma de estar en contacto con los que estaban lejos. ¿Y quién puede olvidar grabar canciones de la radio en cintas de cassette? Esas cintas se convertían en tesoros personalizados. Cada cinta tenía su propia historia, canciones grabadas en diferentes momentos. Algunas con cortes abruptos porque el locutor empezaba a hablar, y otras con pequeños ruidos de fondo como una puerta que se abría o alguien gritando: «¡Baja eso!». Diseñar la portada del cassette también era parte de la diversión. Pasábamos horas decorándolas, escribiendo a mano los títulos de las canciones o inventándolos si no los sabíamos, y dibujando pequeños diseños en los márgenes. No era solo música, era una muestra de nuestra creatividad y una instantánea de cómo vivíamos la música en aquel entonces. Todo requería más esfuerzo, pero también tenía más alma. Mirando hacia atrás, es increíble cómo algo tan simple podía traer tanta alegría. Ahora, con solo unos clics, tenemos acceso a cualquier canción en segundos, pero esas cintas contenían algo que ni siquiera la mejor lista de reproducción digital puede ofrecer: un pedazo de nuestra juventud y la magia de vivir cada momento al máximo. ¿Te ha traído recuerdos este viaje a los años 80? Aunque el tiempo haya pasado, esos momentos quedan grabados para siempre. La tecnología ha avanzado, pero las memorias de aquellos años, de esos pequeños detalles, siguen siendo parte de nosotros. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.